El día de hoy nuestro video estará dedicado a la citometría de flujo, una metodología que ha ganado importancia tanto en el diagnóstico como en la investigación. Vamos a revisar sus principios y aplicaciones. Dentro de los principios vamos a analizar cómo funciona el citómetro de flujo. Tenemos que revisar también los conceptos de fluorescencia y fluorocromo, recordar qué son los anticuerpos monoclonales y ver cómo se analizan las señales que se generan en el análisis citométrico. Vamos a ver luego algunos ejemplos de aplicaciones como son el inmunofenotipaje, el estudio del sistema de complemento, el diagnóstico de inmunodeficiencias y algunos procesos celulares dinámicos. Revisemos pues qué es la citometría de flujo y qué es el citómetro de flujo. La citometría de flujo es una metodología que nos permite analizar células u otras partículas que tengan un tamaño entre 0,2 y 50 micras y que se encuentran en suspensión. En base a qué analiza a estas partículas, las partículas interactúan una por una con un rayo láser y entonces se mide la dispersión de la luz y la señal de fluorescencia que se emite con esta interacción. Para que las células puedan interactuar en forma ordenada, una por una, con el rayo láser, el fluido donde ellas se encuentran suspendidas es arrastrado por otro fluido, de manera de que las células se organicen una detrás de la otra en un filamento de pequeño calibre. De esta forma pueden interactuar una a una con el rayo láser. Cuando el rayo láser choca contra la célula, se va a dispersar la luz de este rayo láser. Parte de esa dispersión va a ser en la misma dirección que traía el rayo. Esto es lo que conocemos como dispersión frontal. Y esta dispersión es una medida del tamaño de la célula o partícula que se está analizando. Otra parte de los rayos se van a dispersar en forma lateral, es decir, en dirección perpendicular hacia la dirección que traía el rayo láser. Esto también es conocido como side scatter y es una medida de la granularidad o complejidad interna de la célula o partícula evaluada. Es decir, mientras más organelos tenga la célula, mientras más irregular sea la estructura interna de ella, la dispersión lateral va a ser más grande. Si analizamos la dispersión del rayo láser en una población heterogénea como pueden ser los leucocitos de sangre periférica, vamos a encontrar que cada población, en base a sus características de tamaño y complejidad, van a dar una señal particular de dispersión frontal y de dispersión lateral. Así, los linfocitos, que son unas células relativamente pequeñas, con un núcleo grande y poco citoplasma, es decir, con relativa poca complejidad interna, van a emitir una señal tanto de dispersión frontal como de dispersión lateral baja. Es decir, se van a ubicar hacia la izquierda en el eje horizontal, que en este caso está representando la señal de dispersión frontal, y más bien hacia el origen, hacia la región inferior, en el eje vertical, que en este caso representa la dispersión lateral. Los monocitos, por su parte, son una población de un tamaño un poco mayor que el de los linfocitos. El citoplasma abarca una mayor proporción de la célula y el núcleo es mucho más irregular que el núcleo de los linfocitos, de manera de que se va a desplazar un poco más hacia la derecha en el eje horizontal, el eje que representa la dispersión frontal, y un poco más hacia arriba en el eje vertical que representa la dispersión lateral. Los granulocitos, por su parte, serían la población de leucocitos de mayor tamaño y de mayor complejidad interna. Su núcleo es multilobulado y el número de gránulos en su citoplasma es mucho mayor, de manera de que se señale en la dispersión frontal del rayo de luz láser va a ser mayor, es decir, se van a desplazar un poco más hacia la derecha en el eje horizontal, en este gráfico, y en cuanto al eje vertical, el que representa la dispersión lateral, van a estar también en un nivel mucho más alto, superior con respecto a las señales de los linfocitos y de los monocitos. Vemos entonces que solamente en base a la señal de dispersión frontal y lateral del rayo láser podemos separar
en poblaciones bien discretas, bien distintas a los linfocitos, a los monocitos y a los granulocitos de sangre periférica. El citómetro es también capaz de analizar señales de fluorescencia, lo que va a enriquecer el estudio de la población celular que se está analizando. La fluorescencia es un tipo especial de luminiscencia, es decir, de emisión de luz. Este es dado por ciertas moléculas conocidas como fluorocromos, que son capaces de absorber energía a una determinada longitud de onda y excitarse desde el punto de vista molecular y luego emitir esa energía que han absorbido en forma de fotones, pero a una longitud de onda mayor. En esta figura se presentan los espectros de absorción a la izquierda y de emisión de un fluorocromo conocido como isotiocianato de fluoresceína, por sus siglas FITC o FITC. Vemos entonces en el gráfico de la izquierda que a una longitud de onda de 490 nanómetros, la absorción de energía del FITC es máxima. Así, un rayo láser como el emitido por el argón, que tiene una emisión a los 488 nanómetros, va a excitar en forma óptima al FITC. En la parte inferior del gráfico se representa el espectro electromagnético en el rango de lo que es la luz visible. Fíjense que las diferentes longitudes de onda se asocian con distintos colores, porque en realidad lo que nosotros captamos como colores son radiaciones de distintas longitudes de onda. Así, la luz emitida por el láser de argón, que tiene una longitud de onda de 488 nanómetros, sería de color azul. Si nos fijamos ahora en el gráfico de la derecha, el espectro de emisión del FITC, veremos que la radiación que absorbió el FITC a 490 nanómetros, ahora la va a emitir en forma máxima a los 525 nanómetros. Como habíamos comentado en la diapositiva anterior, será una emisión a una longitud de onda mayor a la que se absorbió la energía. En este caso, esa emisión de luz estaría asociada con un color verde. En todo caso, tomen también en cuenta esto. A pesar de que hay un punto máximo de emisión, la figura nos señala que hay todo un rango de longitudes de ondas en las cuales se puede emitir la energía absorbida por el FITC. Este rango iría aproximadamente entre 500 y 700 nanómetros. Los distintos fluorocromos, en base a sus características moleculares peculiares, pueden diferenciarse en sus espectros de absorción y emisión de fotones. En esta figura se representa en la parte superior el espectro de absorción en una curva de color verde y el espectro de emisión en una curva de color rojo del isotiocianato de fluoresceína, el FITC, que ya habíamos considerado en la lámina anterior. Fíjense que, como revisamos antes, el FITC puede absorber a 480 nanómetros y puede emitir entre 525 y 530 nanómetros la radiación absorbida. En la parte central de este gráfico vemos otro fluorocromo, la ficoeritrina. También la curva de color verde nos señala su espectro de absorción, lo que nos indica que también es capaz de absorber radiación a los 480 nanómetros, pero su espectro de emisión máximo será a los 575 nanómetros, o sea, un espectro de emisión distinto al del FITC, con un color asociado amarillo. En la parte inferior de la figura se representa un tercer fluorocromo, la ficoeritrina CI5 o PeCi5. Este fluorocromo también es capaz de absorber a 480 nanómetros, pero su espectro de emisión máximo está hacia los 680 nanómetros. Entonces fíjense que si utilizamos estos tres fluorocromos simultáneamente, con un mismo rayo láser como el argón que emite a 480 nanómetros, podremos excitarlos, pero que la fluorescencia asociada con cada uno de ellos va a emitirse a longitudes de ondas distintas, de manera que si tenemos detectores que puedan captar la fluorescencia a 530
575 y 680 nanómetros, vamos a poder detectar tres señales de fluorescencia distintas utilizando un mismo rayo láser para excitar a los tres fluorocromos. Ahora bien, cuando estudiamos en detalle los espectros de emisión de distintos fluorocromos, es claro que a veces las señales se van a solapar. Es decir, en el caso de este ejemplo, la señal del fluorocromo A va a emitirse incluso en la parte donde es máxima la emisión del fluorocromo B. Y asimismo, el espectro de emisión del fluorocromo B nos indica que parte de su emisión se va a dar en el sitio donde se da la fluorescencia máxima del fluorocromo A. Entonces esto nos va a introducir un error en las señales de fluorescencia que leamos en cada uno de los detectores. ¿Cómo hacer en este caso? Pues sencillamente se hace un proceso conocido como compensación, es decir, una operación matemática que resta el porcentaje de señal introducido por el otro fluorocromo, de manera de corregir y saber exactamente cuánto de la señal corresponde al fluorocromo que estamos midiendo. Hagamos una pausa en nuestro análisis de la fluorescencia y de los fluorocromos para recordar el concepto de anticuerpos monoclonales. Más tarde regresaremos a la parte de fluorescencia y veremos cómo, al unir anticuerpos monoclonales con fluorocromos, podemos enriquecer el estudio que hacemos de las células por medio de la citometría de flujo. Recordemos primero que la mayoría de las respuestas que se dan contra los antígenos naturales son respuestas policlonales. Es decir, incluso un antígeno muy sencillo, podemos pensar en la proteína Spike o espiga del SARS-CoV-2, incluso esa proteína única del virus, que no es todo el virus, sino una parte del virus, es capaz de estimular la producción de diferentes anticuerpos, porque esa proteína única tiene distintos epítopos que son reconocidos por distintos anticuerpos. Entonces la respuesta anti-spike será una respuesta policlonal. En este ejemplo que está acá, el antígeno tiene representados 4 epítopos de distintos colores. El epítopo 1 de color rojo, el 2 de color verde, el 3 amarillo y el 4 de color morado. Entonces se generarán para este ejemplo hipotético 4 clones de células plasmáticas, que también podríamos representar como el clon 1, 2, 3 y 4, específico para cada uno de los epítopos del antígeno que estimuló la respuesta. Ahora bien, cada uno de estos clones va a producir anticuerpos con especificidad distinta. Si nosotros pudiésemos fusionar a cada célula plasmática con una célula de mieloma de manera de inmortalizarla para generar hibridomas, es decir, una célula que tenga las características de producir un anticuerpo monoclonal determinado y que a su vez se pueda reproducir en forma permanente en el laboratorio, y si posteriormente separamos a cada uno de estos hibridomas, entonces tendremos la capacidad de producir en forma perenne anticuerpos con una especificidad única que podemos utilizar para distintos análisis. Con esta metodología tenemos entonces la posibilidad de producir anticuerpos monoclonales con una especificidad deseada. Si a esos anticuerpos los conjugamos con un fluorocromo, entonces tendríamos la capacidad de asociar una especificidad determinada que nos daría el anticuerpo monoclonal con una fluorescencia determinada que nos daría el fluorocromo que estemos conjugando a ese anticuerpo monoclonal. Y este es el fundamento del análisis citométrico. Veamos entonces cuáles son las señales o datos que se generan en el análisis de citometría de flujo y cómo estos se pueden interpretar. Esta figura nos muestra una representación esquemática de las partes de un citómetro. Para este ejemplo particular se están utilizando dos fuentes de rayo láser, una que emite a 488 nanómetros, un láser de color azul, y otra que emite a 635 nanómetros, un láser de color rojo.
Estos se hacen coincidir con las células que van pasando en forma organizada, ya lo dijimos, una por una, para interactuar con estos rayos. Entonces se producirán los dos tipos de señales que hemos mencionado. El primer tipo de señal es la dispersión del rayo láser, una dispersión frontal que está en la misma dirección en que venía emitido el rayo láser, y otra, la dispersión lateral, que se mide en dirección perpendicular a la que traía el rayo láser. Las otras señales que se evaluarán en la célula son las señales de fluorescencia. Ya hemos mencionado que los anticuerpos monoclonales que reconocen a una molécula de interés se pueden asociar con distintos fluorocromos. Así, debemos tener detectores capaces de captar la señal de cada fluorescencia y detectores capaces de detectar la dispersión frontal y la dispersión lateral. Todas estas señales captadas por los detectores deben ser convertidas en señales de tipo digital que puedan ser almacenadas en una computadora para su análisis. Digamos entonces que queremos analizar la población de linfocitos T en los leucocitos de sangre periférica. ¿Cómo pudiera utilizar las señales de fluorescencia y de dispersión de la luz para estudiar esta población? Ese es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Ya hemos visto que en base a las características de dispersión frontal y lateral del rayo láser, podemos discriminar a las poblaciones de leucocitos de sangre periférica en linfocitos, monocitos y granulocitos. Para el ejemplo que estamos viendo, nos interesa concentrarnos en la población de linfocitos, que es donde van a estar los linfocitos T, la población que queremos analizar. Fíjense que el citómetro no solamente nos permite identificar cuáles son los linfocitos en esta población de leucocitos, los que tienen menor señal de dispersión frontal y de dispersión lateral, sino que también nos permite conocer la cantidad relativa de estas células que hay. En este caso, de toda la población de leucocitos de sangre periférica, los linfocitos representan un 24,6%. Lo otro que nos permite el citómetro es seleccionar una población de interés. En este caso vamos a seleccionar los linfocitos, de manera que en los próximos gráficos que vamos a ver, en los próximos análisis que vamos a hacer, vamos a omitir a los monocitos y a los granulocitos. Recordemos que lo que nosotros queremos analizar es la población de linfocitos T, de manera que deberíamos buscar una molécula que sea expresada exclusivamente por esta población. Ese es el caso de la molécula CD3, que es la molécula que acompaña al TCR. Si nosotros utilizamos un anticuerpo monoclonal que sea capaz de reconocer en forma específica al CD3 y a ese anticuerpo lo asociamos o lo conjugamos con un fluorocromo, entonces la señal de fluorescencia que se emita va a ser asociada o va a estar asociada con la expresión de CD3. De manera de que en la población de linfocitos, que fue la que escogimos en nuestro análisis anterior, todas las células que expresen CD3 van a emitir una señal de fluorescencia y las vamos a poder identificar como linfocitos T. En este caso, esas células se desplazan hacia la derecha en la señal de fluorescencia en el eje horizontal y representan un 72% de toda la población de linfocitos. De manera de que en este ejemplo, 72% de nuestros linfocitos son linfocitos T. Utilizando otros fluorocromos apropiados que podamos combinar con las moléculas CD4 y CD8, entonces vamos a poder estudiar la expresión simultánea de CD4 con CD3, como en el gráfico de la izquierda de esta figura, o de CD8 con CD3, como en el gráfico de la derecha de esta figura. En este caso, en el eje horizontal, se está colocando la fluorescencia asociada a la molécula CD3, mientras que en el eje vertical, para el gráfico de la izquierda se está representando la fluorescencia asociada con la molécula CD4 y para el gráfico de la derecha la fluorescencia asociada con la molécula CD8.
Las células que se desplacen a la derecha en el eje horizontal son aquellas células que expresan CD3, mientras que aquellas que se desplacen hacia arriba, hacia la parte superior en el gráfico vertical, representarán las que expresan CD4 en el caso del gráfico de la izquierda y CD8 en el caso del gráfico de la derecha. El cuadrante superior derecho de cada gráfico representa la coexpresión de CD4 y CD3 en un caso o de CD8 con CD3 en el otro caso. De manera que con esta combinación podemos ahora decir no solo cuántos linfocitos T totales hay, sino cuántos linfocitos TCD4, que en este caso representan un 11,7%, o cuántos linfocitos TCD8 positivos, que en este caso representan un 57,3% en nuestra población de linfocitos. Con los datos obtenidos en el análisis de citometría de flujo, que en este caso se representan en números de color rojo, y los valores que obtenemos en una hematología normal que nos brindan el número de leucocitos en sangre periférica y el porcentaje de linfocitos totales, podemos calcular los valores absolutos de linfocitos T totales, de linfocitos TCD4 positivos y de linfocitos TCD8 positivos en sangre periférica de un paciente dado. A medida que se añaden en el análisis citométrico más anticuerpos monoclonales, que identifican por supuesto más moléculas, y se combinan estos con fluorocromos apropiados, es posible evaluar muchos más marcadores en una población celular, lo cual nos permite hacer un análisis mucho más fino. Hay citómetros que se utilizan en la rutina de los laboratorios actuales que utilizan hasta 3 rayos láser distintos, es decir, pueden estimular a 3 longitudes de onda distintas y tienen detectores para captar hasta 8 señales de fluorescencia simultáneamente. Eso nos da una idea del poder que pueden tener para discriminar entre distintas poblaciones celulares. En el ejemplo de esta figura vamos a tratar de ver qué podemos hacer combinando diferentes anticuerpos monoclonales con diferentes señales de fluorescencia. Ya hemos visto que a través de las señales emitidas por la dispersión frontal y lateral del rayo láser podemos identificar, por ejemplo, a la población de linfocitos. Que si a estos linfocitos los marcamos con la molécula CD3, es decir, un anticuerpo anti-CD3 que tenga asociado un fluorocromo apropiado, podemos identificar cuáles son los linfocitos T. Que si utilizamos otra combinación de anticuerpos monoclonales con fluorocromos apropiados, podemos identificar de esos linfocitos T cuáles son CD4 positivos y cuáles son CD8 positivos. Recordemos también que no solamente podemos identificarlos, sino que podemos seleccionarlos para su análisis. De manera que hacia la derecha de este gráfico vamos a analizar a las células que sean CD4 positivos, mientras que hacia la izquierda de los gráficos de fondo amarillo vamos a analizar a las poblaciones que tengan el CD8 positivo. Si a cada una de estas poblaciones las marcamos con un anticuerpo que reconozca a la molécula CD45RO, una molécula que se expresa en células de memoria, vamos a poder identificar cuáles linfocitos T CD8 positivos son células de memoria y cuáles son células vírgenes. Asimismo, cuántos linfocitos T CD4 positivos son células de memoria y cuántas son vírgenes. A su vez podemos entonces seleccionar para su análisis posterior cada una de estas poblaciones y analizar, por ejemplo, la producción de interferón gamma e interleuquina 2 en cada una de estas poblaciones. Son los gráficos que están ubicados en la parte inferior de esta figura. En el eje vertical se representa la fluorescencia asociada con el interferón gamma. En el eje horizontal se representa la fluorescencia asociada con interleuquina 2. Recordemos que en los gráficos horizontales el desplazamiento hacia la derecha significa positividad, mientras que en el eje vertical el desplazamiento hacia arriba representa positividad para esa fluorescencia concreta. De manera que con estos gráficos nos es posible evidenciar que las células de memoria producen mucha mayor cantidad de citoquinas que las células vírgenes.
Así vemos que de los linfocitos TCD8 positivo vírgenes, solo el 0,96% de las células producen tanto interferón gamma como interleuquina 2, mientras que 4,2% de las células de memoria producen ambas citoquinas. Un cuadro similar se presenta para los linfocitos TCD4 positivos. De las células vírgenes, solo 1,1% produce tanto interferón gamma como interleuquina 2, mientras que de las células de memoria, 5,6% producen ambas citoquinas. Todo esto es un ejemplo de cuán rico puede ser un análisis citométrico al combinar distintos anticuerpos monoclonales con distintas fluorescencias. Vamos a pasar ahora a revisar algunas aplicaciones de la citometría de flujo tanto en el diagnóstico como en la investigación. Y comenzaremos con el estudio de inmunofenotipos, es decir, la identificación de poblaciones celulares en base a la expresión de marcadores específicos. Esta figura nos representa en su parte inferior las distintas poblaciones celulares que encontramos en sangre periférica. Es impresionante cómo poblaciones tan diversas pueden originarse a partir de un precursor común, una célula madre hematopoyética. Sin embargo, a medida que van madurando, van adquiriendo distinta morfología, expresando distintas moléculas, adquiriendo organelos o gránulos diferenciados, que al final van a crear poblaciones no solo con distinta morfología, sino también con distinta función. Cada población, en base a su función, va a expresar marcadores distintos, y eso nos permitiría hacer un análisis diferencial de las distintas poblaciones. En esta figura se nos presenta la expresión de algunos marcadores en leucocitos, identificados de color rojo aquellos que son específicos de una población celular determinada y de color azul aquellos que son compartidos. Así vemos, por ejemplo, que la molécula CD4 es expresada en algunas poblaciones de linfocitos T. Sin embargo, también la expresan los monocitos. La molécula HLA-DR, por su parte, es expresada por linfocitos B, pero también por monocitos. En cambio, CD3 es expresada exclusivamente por la población de linfocitos T, porque es una molécula que se expresa acompañada precisamente del TCR. Así también, la molécula CD79 alfa beta, que es otro nombre para el heterodímero alfa beta que acompaña al BCR, es expresada exclusivamente por linfocitos B. El CD14 es principalmente expresado por monocitos, el CD15 principalmente por granulocitos. La glicoforina A es expresada exclusivamente por células del linaje eritroide. En el caso de la GNK, por ejemplo, no tenemos un marcador específico para identificarla, pero en base a su morfología y a la ausencia de marcadores para células como los linfocitos T o los linfocitos B, es decir, que sea CD3 negativa, por ejemplo, que nos descarte que sea un linfocito T, y la expresión de algunos marcadores como el CD16 y CD56, que si bien no son exclusivos de esta población, en una población linfoide se asocia principalmente con células NK, nos permite identificar a esta población. De manera que combinaciones de distintos marcadores, ausencia, presencia de algunos, unido a la morfología, nos permite con bastante seguridad identificar distintas poblaciones en sangre periférica. En esta figura se representa la maduración ontogénica de los linfocitos B. De izquierda a derecha podemos ver cómo una célula madre, una célula que puede dar origen a cualquiera de los linajes de las células hematopoyéticas, se va a comprometer con el linaje B. Y esto se asocia con el reordenamiento de su material genético para sintetizar una cadena pesada μ. En una siguiente etapa se producirá una cadena liviana que puede ser capa o lambda, de manera de que se pueda expresar una IgM en la membrana del linfocito B, que en esta etapa se considerará inmaduro. La siguiente etapa
es la coexpresión de IgM e IgD en la membrana del linfocito, y en este punto el linfocito se considera maduro, aunque todavía virgen, es decir, ya está preparado para cumplir su función y responder ante un antígeno, pero todavía no se ha encontrado con su antígeno específico. En caso de que el linfocito B maduro se encuentre con su antígeno y reciba las señales coestimuladoras apropiadas, por ejemplo la ayuda de un linfocito T cooperador, entonces se podrá diferenciar en una célula productora de anticuerpos, una célula plasmática. Si nosotros nos fijamos en la parte inferior de esta figura, vamos a notar que cada una de las etapas de la maduración ontogénica o de la activación y la diferenciación de las células del linaje B en células efectoras está asociada con la expresión de determinadas moléculas en estas células. Así, la célula madre, por ejemplo, tiene una expresión débil de CD45, pero expresa CD34. La siguiente etapa, que es el linfocito pre-B, se asocia ya con una expresión fuerte de C45, pero la expresión de CD34 se va debilitando gradualmente. Aparecen otras moléculas como la molécula CD10, asociada con las primeras etapas de maduración ontogénica, y otras que van a indicar que ya hay un compromiso con el linaje, como CD19 y el heterodímero Ig-alfa e Ig-beta. Algunas enzimas también se expresan en estas primeras etapas que son importantes en el reordenamiento genético, como TDT, RAC1 y RAC2. Avanzando en su maduración ontogénica, cuando el linfocito B está en la etapa de inmaduro, la expresión de CD10 se va debilitando, pero comienzan a expresarse otras moléculas como el CD20, inicialmente en forma débil, pero gradualmente se va haciendo más fuerte esta expresión. El linfocito B maduro ya no tiene ninguna de las moléculas asociadas con inmadurez como el CD10, pero la expresión de CD19 y CD20 se hacen más fuertes. Por su parte, el linfocito cuando se activa expresa la molécula CD38 y cuando se diferencia en célula plasmática comienza a expresar el CD45 en forma débil, mantiene la expresión de CD38, pero adquiere la expresión de otras moléculas como CD56 y CD138. En resumen, cada etapa está asociada con una expresión particular de marcadores en las células. Ahora bien, en cualquiera de las etapas de su maduración ontogénica o de su diferenciación, la célula del linaje B puede transformarse en una célula neoplásica. Sin embargo, el estadio de maduración ontogénica en que se encuentre va a determinar qué tipo de neoplasia se va a generar. Así, si una célula inmadura se transforma neoplásicamente, va a generar una leucemia. Si una célula linfoide madura se transforma neoplásicamente, va a generar un linfoma. Mientras que si una célula plasmática, una célula ya diferenciada y productora de anticuerpos, se transforma neoplásicamente, lo que se generará será un mieloma. Los pronósticos, tratamientos y seguimientos de estos pacientes es totalmente distinto dependiendo del tipo de neoplasia que tenga. Es claro, de acuerdo a nuestra diapositiva anterior, que el análisis de citometría de flujo nos va a permitir conocer no solo el linaje de la célula, sino en qué periodo de maduración ontogénica se encuentra, lo que nos va a permitir hacer diagnóstico de la neoplasia hematológica. En esta diapositiva se presentan gráficos del análisis de un tipo de leucemia, la leucemia linfoblástica aguda común. Quiero llamar su atención en el gráfico que representa la dispersión frontal y lateral de la luz, que en lugar de tener un grupo heterogéneo de poblaciones celulares, prácticamente toda la población está concentrada en una población de tipo linfomonocítico, es decir, unos linfocitos un poco más grandes que los linfocitos normales. Fíjense que se han barrido o han desaparecido las poblaciones de monocitos y de granulocitos normales. Y esta es una de las características que nos llama la atención cuando hay una leucemia aguda.
Prácticamente la población neoplásica desplaza o hace desaparecer a las demás poblaciones, a las poblaciones de leucocitos normales. Bien, esto ya es un primer signo de alarma. Si vamos al siguiente gráfico hacia la derecha, vamos a encontrar que las células neoplásicas expresan tanto CD22 como HLA-DR, lo cual nos indica que son células del linaje linfoide B. El gráfico superior derecho nos indica nuevamente que hay un marcador de células del linaje B, el CD19, pero a su vez hay una coexpresión de CD10, una molécula asociada con inmadurez. Eso entonces nos va orientando a que tenemos un cuadro tipo leucemia, es decir, la transformación neoplásica de una célula inmadura. El gráfico inferior izquierdo nos corrobora eso, porque hay expresión de la molécula CD34, una molécula asociada con blastos, es decir, células muy inmaduras. Y el gráfico inferior derecho también nos ayuda tanto a corroborar el linaje, porque vemos que hay expresión de CD79 alfa, es decir, una de las dos cadenas polipeptídicas que forman el dímero Ig alfa y Ig beta exclusivo del linaje B, pero también hay coexpresión de la enzima TDT, una enzima que aparece en las etapas tempranas de la maduración ontogénica del linaje B, cuando se están reordenando las cadenas de ácidos nucleicos para formar las moléculas de inmunoglobulina. Entonces, en conjunto, este análisis nos dice que tenemos una neoplasia de células inmaduras de linaje B y las características nos indican que es una LLA común, una leucemia linfoblástica aguda común. Presentemos ahora un ejemplo de linfoma, una neoplasia de células de linaje B maduras, en este caso linfoma de células del manto. Como es de esperar, las células expresarán marcadores propios del linaje B como CD19, aunque estas células en particular también expresan un marcador principalmente asociado con linfocitos T, pero que ocasionalmente expresan células del linaje B, la molécula CD5. En este caso, las células coexpresan CD19 y CD5. El gráfico de la derecha también nos muestra otro marcador que es característico de este tipo de linfoma, FMC7. Los gráficos inferiores son muy importantes porque nos sugieren clonalidad. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de nuestras respuestas son policlonales. En este caso, quiero que noten el gráfico inferior izquierdo. Prácticamente toda la población neoplásica expresa solamente cadenas livianas kappa, mientras que el gráfico inferior derecho nos dice que no hay expresión de cadenas lambda en esta población. Este tipo de sesgo nos sugiere que es una población monoclonal, lo cual afianza su carácter de población neoplásica. Existen algunas anomalías del sistema de complemento que también pueden ser evaluadas con citometría de flujo. Existen diversas proteínas reguladoras del complemento que evitan que esta cascada se active en las células propias. CD55 y CD59 están entre estas moléculas. Si por alguna razón se activase la cascada de complemento en la membrana de una célula propia, CD55 es capaz de disociar la convertasa de C3, interrumpiendo así la cascada de activación enzimática. CD59 por su parte puede evitar que se forme el complejo de ataque a membrana. Algunos pacientes por defectos genéticos no expresan estas dos moléculas reguladoras, CD55 y CD59, lo cual se asocia con una hemólisis aumentada y un cuadro conocido como hemoglobinuria paroxística nocturna. Utilizando anticuerpos monoclonales que reconozcan a las moléculas CD55 y CD59, es posible
evaluar a través de citometría de flujo la expresión de estas dos moléculas en la población de eritrocitos. Para identificar la población de interés, que en este caso son las células eritroides, podemos utilizar la expresión de una molécula exclusiva de este linaje, como es la glicofosina A, también conocida como CD235A. Esto nos permitiría seleccionar la población de estudio. En ella posteriormente evaluaríamos la expresión del CD55 y CD59. En el histograma de la parte inferior de esta figura se representa la expresión de CD59 en los eritrocitos de un paciente que sufre de hemoglobinuria paroxística nocturna. Se puede notar que la población de eritrocitos se separa en tres grupos discretos, uno distinguido con el número 1 en romanos, que representa el 38% de la población. Este grupo expresa una alta densidad de la molécula CD59, lo cual es lo esperado, lo normal. Otro grupo distinguido con el número 2 en romanos, que representa el 54% de la población de eritrocitos, ya comienza a tener una menor densidad en su expresión de CD59, lo cual hace que este grupo celular tenga un mayor riesgo de que se active la cascada de complemento en su membrana y por lo tanto que sufra de hemólisis. El grupo distinguido con el número 3 en romanos, que representa un 8% de la población eritroide, no expresa en absoluto la molécula CD59 y sería la población en mayor riesgo de sufrir hemólisis mediada por complemento. CD55 y CD59 se anclan a la membrana de las células a través de puentes de glucofosfatidilinositol. En los pacientes que sufren de hemoglobinuria paroxística nocturna hay un defecto en estos puentes, por lo tanto habrá defectos en la expresión de estas moléculas en la membrana de las células. Hay otras moléculas como CD24 y CD16 que también se unen a la membrana a través de puentes de glucofosfatidilinositol. Por lo tanto, en pacientes que tienen hemoglobinuria paroxística nocturna también va a haber defectos en la expresión de esas otras moléculas en poblaciones celulares como los granulocitos, por ejemplo. Esto también puede evaluarse a través de citometría de flujo. La citometría de flujo también es útil en el diagnóstico de inmunodeficiencias. Veremos algunos ejemplos a continuación. En la maduración ontogénica del linfocito B, las señales intracelulares son cruciales. Hay pacientes que tienen defectos en una molécula conocida como tirosina quinasa de Bruton, cuya participación es crucial en la cascada de señales que se requiere para el reordenamiento genético y la expresión de las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. Por lo tanto, cuando esta tirosina quinasa de Bruton tiene defectos, entonces no se puede dar la producción de cadenas ligeras de las inmunoglobulinas y se detiene la maduración ontogénica del linfocito. Estos pacientes, por lo tanto, carecen de linfocitos B maduros y por supuesto tampoco tendrán células plasmáticas productoras de anticuerpos. El resultado es un cuadro conocido como agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. Estos pacientes, en otras palabras, no son capaces de producir anticuerpos y por lo tanto tendrán una inmunodeficiencia y mayor susceptibilidad a infecciones por bacterias. La citometría de flujo puede ayudar en el diagnóstico de estos pacientes evaluando los linfocitos de sangre periférica. En esta figura se presenta a un paciente control en el gráfico de la mano izquierda, en el cual 15,8% de los linfocitos de sangre periférica son linfocitos B, expresan la molécula CD20. El gráfico de la mano derecha representa la población linfoide de un paciente con agamaglobulinemia ligada al cromosoma X. En este caso hay ausencia de linfocitos B, lo cual es congruente con el cuadro de la inmunodeficiencia asociada con defectos en la tirosina quinasa de Bruton. Existe otra inmunodeficiencia que es causada por defectos en las señales coestimuladoras que se dan entre el linfocito T y el linfocito B
en la interacción de estas células para la producción de anticuerpos. Recordemos que el linfocito B requiere la cooperación de los linfocitos T y en esta interacción es crucial las señales recibidas a través de la interacción CD40 ligando del linfocito T con la molécula CD40 en el linfocito B, lo cual va a permitir, entre otras cosas, el cambio de isotipo y la maduración de la afinidad. En pacientes donde no hay expresión de CD40 ligando en el linfocito T, la señal que requiere el linfocito B para hacer el cambio de isotipo no se da. Por lo tanto, el linfocito B se queda generando en forma perenne inmunoglobulina M, sin hacer cambio hacia otro isotipo. Esto crea una inmunodeficiencia conocida como síndrome de hiper-IgM ligado al cromosoma X. Fíjense que en este caso, un defecto que se ve en la población B en realidad es causado por la ausencia de una molécula coestimuladora en la población de linfocitos T. La citometría es útil en estos casos evaluando la expresión de CD40 ligando en la población de linfocitos T. En esta figura se presenta del lado izquierdo la expresión normal en la población de linfocitos T en un individuo sano, comparándola con la figura del lado derecho, donde hay ausencia de la expresión de CD40 ligando en un paciente con síndrome de hiper-IgM ligado al cromosoma X. Además de los ejemplos que ya hemos revisado, existen otras múltiples aplicaciones para la citometría del flujo. Ya hemos visto cómo detalles estructurales de la célula como el tamaño y granularidad pueden ser evaluados por citometría de flujo. También la expresión de antígenos, tanto en membrana como intracelulares, utilizando anticuerpos monoclonales apropiados. Es posible estudiar incluso antígenos que están dentro de la célula. En cuanto al contenido de ADN y ARN, también es un dato que se puede obtener a través del análisis citométrico. Pero no solamente son detalles estructurales los que podemos evaluar a través de citometría, también aspectos funcionales como apoptosis, endocitosis, producción de citoquina, proliferación, movilización de calcio, todas son funciones que son susceptibles de ser evaluadas a través de la citometría de flujo. Procesos celulares dinámicos como la proliferación celular se pueden evaluar a través de la citometría utilizando fluorocromos que se incorporan en los fosfolípidos de membrana. Así se puede medir cómo va disminuyendo la fluorescencia a medida que la célula se divide en las distintas generaciones de la progenie celular. La apoptosis se puede medir evaluando la disminución del contenido de ADN de la célula, también por disminución del tamaño y aumento de la complejidad interna, por pérdida de asimetría en los fosfolípidos de membrana, por la reducción del potencial de membrana mitocondrial. La fagocitosis también se puede evaluar por la ingestión de bacterias marcadas con fluorocromos como el FITC. El estallido respiratorio, un proceso clave en el proceso de fagocitosis, también se puede evaluar por la transformación de fluorocromos por efecto de los metabolitos del oxígeno que se producen en el estallido respiratorio. La producción de citoquinas se puede evaluar intracelularmente inhibiendo la secreción de las citoquinas y luego detectando las citoquinas que se acumulan en el citoplasma de la célula que estamos estudiando. Incluso existen a nivel comercial equipos que permiten la medición de citoquinas, conocer la concentración de citoquinas en una muestra utilizando perlas de capturas cubiertas con anticuerpos que reconocen a dichas citoquinas. Esta unión luego se detecta con un anticuerpo también específico contra la citoquina que está marcado con fluorescencia.